Hola, deseo que en la lección que estamos estudiando sigas encontrando consejos que te ayuden a mejorar en tu educación cristiana. Permite que Dios sea tu maestro. Él orientará mejor tu camino, porque te enseñará variadas lecciones edificantes. Como seres humanos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y caída. Sin embargo, una cosa es aceptar que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y otra muy distinta es estar lo suficientemente convencidos como para buscar una solución personal al problema del pecado. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Estas palabras son lo último que quisiéramos escuchar cuando caemos en pecado. Pero más de una vez tengo la seguridad que Dios te ha susurrado. ¿Dónde estás tú en este momento? Sabes, todo el tiempo, en todo momento, Dios nunca ha dejado de llamarte. Él te busca y te sigue esperando. Bien, durante esta semana hemos estudiado más lecciones del Gran Maestro. Jesús nos enseñó el camino. Por medio de su ejemplo, nos mostró cómo debemos andar en ese camino. Y con su muerte y resurrección, nos hizo un camino. Es Maestro, ejemplo y Salvador, todo al mismo tiempo. Él no expone el pecado, lo conquista. De ahí que, para el creyente, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes. Jesús es alguien en quien podemos confiar, alguien a quien debemos escuchar. El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 52. Y la palabra de Dios dice: Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo de pensar en ellas? Retrocederíamos avergonzados ante la idea de que los demás se enteraran. Lo más probable es que todos. Imagínate cómo se habrán sentido Adán y Eva después de comer la fruta prohibida. ¿Cómo habrá dormido Jacob aquella noche en Betel, después de que engañó a su padre y salió huyendo de su hermano Esaú? Salvado nuestras diferencias, sin duda, hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. La verdadera educación cristiana nos señala a la única solución para nuestro estado lamentable: nuestro gran Maestro, Jesucristo. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte, conoceremos del Rabí Jesús. En la segunda parte, exploraremos de las lecciones del Gran Maestro. Y en tercer lugar, veremos acerca del alumno que entiende el mensaje. Vamos a la primera parte. De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan describe la obra que tendría que hacer el Verbo de la eternidad. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios. Él fue el agente activo de la creación, pero cuando llegó el momento, vino a esta tierra para redimirnos. Dios, dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. El mismo Dios que habló en el pasado a los patriarcas y a los grandes líderes en la fe en medio de la nada. Ahora Juan lo presenta como persona. Esa persona es Jesús. Por su parte, Juan el Bautista, un predicador convincente, llamado por Dios para preparar el camino, porque venía un varón, el cual era antes que él, porque era primero que él, del cual Juan no era digno de desatar la correa del calzado. En uno de esos días estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como él, porque él es Dios. Dios descendió en forma humana, y en esa forma actuó como rabino, como maestro. La pluma inspirada dice que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Jesús lo dejó todo para venir a este mundo y a enseñarnos todo acerca del plan de salvación. Debemos aprender de él las mejores enseñanzas de las verdades espirituales. De esa manera, reflejaremos a Jesús no solo en lo que enseñamos, sino también en lo que hacemos. Ahora, vamos a la segunda parte del estudio. Jacob hizo crueles engaños a su hermano Esaú y a su padre Isaac. Cuando Jacob ve que su hermano estaba buscando la ocasión de matarlo por haberlo engañado, él sale de su hogar, se convierte en un fugitivo que se dirige hacia la casa de su tío en Harán. Jacob avanza penosamente por el camino. Se encuentra en medio de la nada. Solo tiene al cielo como techo y a una piedra como almohada. En medio de la oscuridad y el lugar silencioso, su descanso es interrumpido. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.
La escalera que Jacob contemplaba en su sueño representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Por medio de un sueño, Dios ilustró el plan de salvación a Jacob. Él comprendió el mensaje, entendió que uno, de igual forma que el Padre, vendría a buscar al ser humano perdido. Después de muchos años, ese sueño se hizo realidad. Los evangelios lo describen. El personaje central de todos sus capítulos es Cristo, el gran Maestro. Él tomó nuestra naturaleza humana para poder alcanzarnos en nuestras necesidades. Dentro de las tantas cosas que Jesús hacía, una era su favorita. Como maestro, a Jesús le gustaba enseñar acerca de su reino. Viajaba por varios lugares. Él no perdía el tiempo. La gente necesitaba ser enseñada. El verdadero carácter de Dios brillaba a través de sus enseñanzas y de su vida. En cierta ocasión, Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sabes, en la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico que la ponían en mayor desventaja. Pero Jesús la escucha. La educación cristiana no siempre se trata de hablar y hablar. También nos impulsa a escuchar. La mujer quería ayuda y persistió en pedirla. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin embargo, la mujer, que estaba familiarizada con los perros, porque la gente de su lugar los criaban como mascotas, le respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Eso fue una manifestación extraordinaria de su fe. Su comentario fue determinante, parece convincente, y Jesús sana a su hija. Las palabras que salieron de su boca, los milagros que obraba, las actitudes ganadoras que desarrollaba, fueron lecciones que el gran Maestro hizo para alcanzar a la humanidad desválida. Cristo desea que todos los días permitamos ser enseñados por Él. Haciendo eso, llevaremos su imagen, respiraremos su espíritu y haremos su voluntad. Finalmente, veremos acerca de aquel alumno que entendió el mensaje. Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas. Las multitudes que seguían a Jesús incluían a los pobres y a otras personas vulnerables que desesperadamente aguardaban un cambio. Pero así como Jesús quería alcanzarlas con su amor, las autoridades, incluyendo a Herodes, no querían que él tuviese éxito. Además, los alumnos de Jesús, los 12 discípulos,
parecían ansiosos por estar al lado de Jesús y al mismo tiempo se mostraban desconcertados o ciegos. Por ejemplo, cuando Jesús les enseña que el Hijo del Hombre iba a padecer, que sería desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que moriría y resucitaría después de 3 días. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». En esta enseñanza, como en muchas otras, los discípulos todavía estaban espiritualmente ciegos, no entendían lo que realmente importaba. Sin embargo, Jesús encontró a un alumno que sí entendía, que sí veía. Este alumno era ciego, era de Jericó, se llamaba Bartimeo y estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Observa la gran misericordia que muestra Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo: «Maestro, que recobre la vista». Ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. El deseo que clama en el interior del ser humano no es solo ver físicamente, sino tener una vida nueva y mejor. Y Jesús lo sabe. Entonces, ¿qué nos falta para entender claramente las enseñanzas de Jesús? Escucha la declaración que hace Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La verdadera educación siempre es un progreso, nos conduce mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, desde la niñez hasta la madurez espiritual. Como hijos e hijas de Dios, a estas alturas, deberíamos ser alumnos aptos para entender el mensaje de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de nuestro estudio.
Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana. Pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. Y el tipo de fruta no importa. Lo que importa es que el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar: yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y eso pasó. Las vidas de Adán y Eva salieron del curso. Y cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Pero Dios los busca, llama al hombre: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero el Señor le hace la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo. Los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Ellos buscaban esconderse de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios viene a rescatarlos. Así como ellos pecaron, sintieron vergüenza y trataron de esconderse, nosotros también hicimos lo mismo. Hemos pecado un montón de veces, nos descarriamos, buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas o en lo que el mundo pone a nuestro alcance. Corremos, nos escondemos de Dios y nos olvidamos que Jesús vino para rescatarnos. Jesús vino para enseñarnos que Él es la fuente de la solución al problema del pecado. Cristo nos infunde de esperanza de que un día las cosas serán restauradas a su perfección original. El Verbo hecho carne marcó el comienzo del cumplimiento de que una vez más la humanidad volvería ante la presencia de Dios, volvería al Edén para vivir con Dios para siempre. Atesora esa promesa en tu corazón, que Jesús siga siendo tu maestro y que te siga enseñando lecciones para esta vida y para la eternidad. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.